nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, en las charlas anteriores hemos hablado del pecado mortal, de sus peligros, de su malicia, de sus consecuencias. Ahora vamos a hablar los remedios contra el pecado mortal. Los remedios, ¿por qué? Porque hablar del peligro y de las funestas consecuencias sin dar los remedios sería incompleto. Entonces vamos a ver lo que dice el gran teólogo católico, especialista de la palabra de Dios en la doctrina sana y santa, el padre Antonio Royo Marín. Dice esto: el que quiera asegurar la salvación de su alma, nada tiene que procurar con tanto empeño como evitar a toda costa la catástrofe del pecado mortal. El que quiere realmente salvarse, el que quiere mantenerse siempre en el camino del paraíso, pase lo que pase, tener la puerta del cielo abierta delante sí, tiene que procurar hacer todo su posible para evitar la catástrofe del pecado mortal. Por ejemplo, en un terremoto, la casa cae, queda totalmente destruida, es una catástrofe. La casa cae y aplasta a toda la familia que estaba dormida a medianoche, peor todavía, doble catástrofe, ¿sí? Una persona hace un accidente y no solamente pierde su carro, sino queda paralítico toda su vida, catástrofe. Ahora, no hay catástrofe, decía Royo Marín, no hay catástrofe ni calamidad pública y privada que puede compararse con la catástrofe del pecado mortal. ¿Por qué? Porque el pecado mortal cierra la puerta del cielo, abre la del infierno, nos deja suspendidos al borde del infierno eterno. Y mientras uno vive, queda en pecado, tiene la puerta del cielo cerrada. Entonces, tenemos que hacer todo nuestro posible para primero estar consciente de este peligro y después tomar las medidas para no caer. Y si hemos caído, salir del pecado. Porque una cosa es haber caído, la otra es quedarse años y años en pecado. Es gravísimo. Sería, dice Royo Marín, gran temeridad e increíble ligereza seguir pecando tranquilamente, confiando en realizar más tarde la vuelta a Dios. Esto es temerario, es imprudente, es muy, muy, muy peligroso. Se dice que el infierno está lleno de hombres que dijeron después. ¿Qué garantía tenemos de tener mañana? Ninguna. Uno puede morir en cualquier momento. ¿Qué dice nuestro Señor en el Evangelio? Voy a venir como un ladrón. El ladrón no advierte, al contrario, el ladrón aprovecha el momento para atacar y para robar. Entonces, los que dejan su conversión y vuelta definitiva a Dios para después, son muy, muy, muy imprudentes. En gran peligro se pondría ese pecador de frustrar esa esperanza tan vana e inmoral. Decirme, confesaré después, me casaré después por la iglesia, bautizaré más tarde a mis hijos, esto es muy peligroso, es una esperanza vana e inmoral. No es honesta con Dios. Cuando uno tiene una herida, una enfermedad, no espera años para sanarla. Cuanto antes busca el médico, busca la solución, busca la medicina. Lo mismo aquí. La muerte puede sorprender a esta persona en el momento menos pensado y se expone además a que la justicia de Dios determine sustraerle en castigo de tan manifiesto abuso la gracia eficaz del arrepentimiento, sin la cual le sería absolutamente imposible salir de su horrible situación. Entonces, el que dice después, no hace bien, está muy equivocado.
muy, muy equivocado, y de cierto modo es burlarse de Dios. Si el pecador se diera cuenta del espantoso peligro a que se expone, no podría conciliar el sueño una sola noche, a menos de haber perdido por completo el juicio. Si el pecador se diera cuenta del grandísimo peligro en el cual está, no podría dormir, no podría conseguir el sueño. Pero como no se da cuenta y como no ve con los ojos físicos el peligro, sigue normal, como si todo fuera normal. He aquí indicados nada más algunos de los medios más eficaces para salir del pecado mortal y no volver jamás a él. Primero, asistir a la Santa Misa. ¿Por qué? Porque la misa nos obtiene la gracia, la ayuda, la fuerza del arrepentimiento. Nos facilita el perdón de los pecados. ¿Cuántos pecadores asistiendo a misa han recibido ahí la gracia del arrepentimiento y la inspiración de hacer una buena confesión de toda su vida? Entonces, en la misa, no olvidemos, Jesús nuestro Señor reza con nosotros y por nosotros. Es a nuestro lado. Es importante saber esto. En la misa no es como los protestantizados actualmente dicen en la misma Iglesia Católica: es una fiesta, es un banquete, es, ¿cómo se llama? Esas cosas. No. La misa es, en primer lugar, es el sacrificio del Viernes Santo hecho presente con la misma eficacia en nuestro provecho. Ofrecido de otro modo, pero es el mismo sacrificio hecho presente en nuestro provecho. Es Jesús que reza con nosotros y por nosotros. Cristo, el Viernes Santo, dio su vida en la cruz. Bien, veía, por ser Dios hecho hombre, conocía a cada uno de nosotros. Pero nosotros no estábamos ahí para aprovechar de ese sacrificio. Entonces, ¿qué hizo nuestro Señor? Bien, instituyó los 7 sacramentos para aplicarnos los frutos de su redención, de su crucifixión, de su sacrificio. Es como 7 tuberías, 7 canales que transmiten la salvación de Cristo a las almas. Los sacramentos no es cualquier cosa, son acciones divinas atemporales, que es decir, no dependen del tiempo. Es Jesús que bautiza, es Jesús que da el Espíritu Santo en la confirmación, es Jesús que consagra su cuerpo y sangre en la misa, es Jesús que perdona los pecados, es Jesús que unge a los enfermos en los santos óleos, vuestra unción, es Jesús que consagra el sacerdote y bendice a los esposos, mediante los sacramentos. Para los que no saben, Lutero eliminó 6 de los 7 sacramentos. El único sacramento que quedó con los protestantes era el bautismo. Guardaron la fórmula católica. Pero las nuevas sectas ni esto tienen, porque ya no creen en el sentido católico del bautismo. Por eso, si no creen lo que la Iglesia Católica hizo, no vale su bautismo. Entonces, la misa no es lo que hoy en unos sectores de la Iglesia pretenden, protestantizados de hecho. La misa, en primer lugar, es el mismo sacrificio del Viernes Santo ofrecido por Jesús, sacerdote y víctima, en nuestro provecho, para nuestros pecados, nuestra salvación, bajo la forma del pan y del vino. Es Jesús que por la boca de su ministro, de su instrumento, del sacerdote, consagra el pan y el vino en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Es Jesús que está presente. Una vez consagrado el pan, ya no es pan, es cuerpo y sangre, alma y divinidad de Jesús resucitado, glorioso, que está en el cielo. Como cada gotita de agua es agua, cada parcelita de la hostia consagrada o cada gotita de vino consagrado es Cristo nuestro Señor.
Por eso se recibe a Jesús con mucho respeto. Para no caer en pecado, aquí el padre Royo Marín dice, otro padre, es Garrigou Lagrange, es un grande teólogo también del siglo XX, dice, asistir a la Santa Misa, ¿por qué? Porque la misa nos obtiene la gracia, la luz, la fuerza del arrepentimiento, nos facilita el perdón de los pecados. ¿Cuántos pecadores asistiendo a misa han recibido allí la gracia del arrepentimiento y la inspiración de hacer una buena y santa confesión de toda su vida? En efecto, en la misa Cristo reza con nosotros y por nosotros. De hecho, en la misa antigua, tradicional, la misa de todos los siglos, ¿no? Que viene el Padre después del sermón, toma la hostia y dice esta oración: recibe Dios Padre Santo esta inmaculada hostia. Hostia significa víctima del sacrificio. Recibe esta inmaculada hostia por mis pecados, ofensas, negligencias y necesidades mías. También por todos y cada uno de los presentes, de los que asisten a la misa, y por todos los fieles cristianos, vivos y difuntos, para que a ellos sirva para salvación eterna. Entonces, en la misa se ofrece el sacrificio de Cristo por los presentes, por los ausentes, por vivos y difuntos. Entonces, para no caer en pecado y salir del pecado, asisten a la misa. Ahora, hay gente que dice, pero padre, yo no, de todo modo no comulgo, estoy en pecado, ¿para qué voy a misa? No sea tonto, hombre, vaya a misa como el publicano, como el pecador del Evangelio. Entraba ahí a la entrada del templo, ni se atrevió a levantar los ojos al cielo. ¿Y qué decía? Señor, soy un pecador, ten piedad de mí. Cristo, ¿para qué vino? Salvar a los pecadores. ¿Para qué murió en la cruz? Para salvar a los pecadores. ¿Para qué dejó el Santo Sacramento y Santo Sacrificio? Para derramar su salvación sobre los pecadores. En la misa, Cristo reza con nosotros y por nosotros, y nos obtiene la gracia, la luz, la fuerza, la gana de salir del pecado. Por eso dice aquí, ¿cuántos pecadores asistiendo a misa han recibido una luz, una fuerza que los impulsa a arrepentirse y a confesarse y librarse del pecado? No es cualquier cosa, que hermanos, no. Esto de la misa no es cualquier cosa. Segundo medio para no caer en pecado, una vez que ya uno se confesó, se cayó del pecado, comunión y confesión frecuente, con toda la frecuencia que sea menester, para conservar y aumentar las fuerzas del alma contra los asaltos de la tentación. Comunión, confesión frecuentes, con toda la frecuencia que sea necesario para conservar y aumentar las fuerzas del alma. Es algo maravilloso. Entonces, una vez que uno se ha confesado, limpiado sus pecados, bien debe comulgar, debe recibir la comunión. ¿Por qué? Porque la comunión, como dije, no es cualquier cosa, es recibir realmente a Cristo mismo. La comunión que usted recibe es Cristo glorioso en su cuerpo, sangre, alma y divinidad, con el Padre y el Espíritu Santo que recibe. Y no solamente la comunión aquí aumenta la gracia, purifica más y más el alma de los pecados veniales pequeños, nos da también fuerza y energía contra el pecado futuro. Cuando Lutero perdió la fe en la Eucaristía, en la comunión, en la presencia real de Cristo, viene la Iglesia Madre Católica, el Concilio de Trento, dice, la Santa Comunión es Cristo realmente presente, del pan y vino queda solamente la apariencia, y recibir la comunión, 1, para aumentar la santidad de nuestra alma, 2, para borrar los pecados veniales, 3, para preservarnos, protegernos de la caída en el pecado mortal, y 4, la comunión es prenda y garantía de resurrección gloriosa de vida eterna. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene la vida eterna, y yo lo resucitaré. No es cualquier cosa. Entonces aquí dice confesión y comunión frecuente. Ahora, ¿cuándo uno debe confesarse? Bien debe confesarse cada vez que hay pecado grave
eso tiene absolutamente es necesario. ¿Por qué? Porque si no, está suspendido al del infierno. Pero una persona que, gracias a Dios, ya salió del pecado mortal, no hace pecados mortales, no hace pecados graves, es bien confesarse cada 15 días, más tardar cada mes, para borrar lo poco que hay, con arrepentimiento claro. Y si uno se olvidó algo del pasado, decirlo para tener menos purgatorio. Y no solamente esas confesiones hermosean más y más el alma, también le dan fuerzas, energías contra el pecado futuro. Lo que la gente sabe es que la confesión por el pecado es verdad, pero hay algo más. Te da también fuerza, energía contra el pecado futuro. Es sumamente importante, y uno que confiesa pecados ya confesados, de los cuales tiene más dolor, más arrepentimiento, esta confesión le borra también un montón de su purgatorio, de purgatorio. Entonces, comunión, confesión, con toda la frecuencia posible. ¿Por qué? Porque esta comunión y esta confesión dan fuerzas al alma contra los asaltos de la tentación. Por ejemplo, uno se confiesa esta semana, lunes, martes, miércoles anda bien, jueves ya empieza temblores, viernes, sábado peor, bien, confiésate otra vez. ¿Por qué? Porque las fuerzas del alma se desgastan, como la energía, como uno come, después de unas horas ya desgastó la energía, lo mismo pasa. Por eso, confesión, comunión. Y de hecho, una de las mayores caridades que puede hacer un sacerdote es confesar. ¿Por qué? Porque ahí realmente es donde se hace la reforma de las almas, de las familias y de la sociedad. Todos conocen el caso de Santo Padre Pío, por ejemplo, de Santo Cura de Ars, de San Juan Bosco, que pasan horas y horas y horas y han transformado todas estas almas. Por la salud del cuerpo, tomaríamos con gusto todos los remedios y medicinas que el médico nos mandara. La salud del alma vale infinitamente más. Queridos hermanos, la casa que se limpia regularmente queda limpia, pero cuando queda meses sin limpiar, al menos de ver cosas muy gordas, y hay tantos polvos que no se ven. Lo mismo el alma. ¿Qué decir de gente, supongamos, hizo su primera comunión, hizo su confirmación, se casó por la iglesia, después años y años y años sin confesión, sin comunión? Un error fatal. Jesús dejó la Eucaristía, ese nuevo sacramento, no solamente para que lo adoremos, nos presentamos, pero también para alimentarnos. Es una medicina divina. La comunión es una medicina divina. Otro remedio contra el pecado, reflexionar todos los días un ratito sobre los grandes intereses de nuestra alma y nuestra eterna salvación. Meditar, reflexionar. Hay un libro extraordinario que salvó más almas que hay letras en él, La preparación para la muerte de Santo Alfonso María de Ligorio. Un papa dijo que este libro salvó más almas que hay letras en él. Es una suma de la vida espiritual cristiana, habla de todos los temas, algo realmente extraordinario. Eso los aconsejo, ténganlo, léanlo, medítenlo. Santo Alfonso María de Ligorio, preparación para la muerte. La gente a veces cuando ve muerte tiene miedo. No, prepárate como cuando uno quiere pasar un examen, un grande examen. Prepárate bien, pasarás bien el examen, te da tu diploma. Si uno está listo cada día para ir a la eternidad, al juicio de Dios, benditos a Dios, está listo. Entonces dijimos, este libro, sí. Hay otro libro que se aconseja también mucho, es este librito, El gran medio de la oración. El gran medio de la oración, del mismo Santo Alfonso María de Ligorio, que ayuda muchísimo. Ahí dice, todos los que se han salvado por haber orado, rezado. Y todos los que no se han salvado por no haber orado y salvado. Uno de los dolores más grandes de los condenados al infierno,
por su culpa es de no haber rezado, porque el que pide recibe. Cuando una persona cae en un pozo profundo, se rompe la columna, no puede salir. Alguien tiene que gritar, pedir ayuda. Lo mismo pasa, oración, oración, oración. Y la Virgencita dijo en Fátima, muchas almas van al infierno porque nadie reza por ellas. Muchas almas van al infierno porque nadie reza por ellas. Por eso, queridos hermanos, en lugar de perder su tiempo con naderías, tonterías, redes sociales, etcétera, etcétera, o películas, por favor recen. Recen en la mañana, recen en la noche, recen su Santo Rosario, lentamente, con atención, con devoción, poniendo en su corazón lo que dicen, y también hagan jaculatorias, oraciones breves, cortas. Dios mío, ayúdame, Dios mío, sálvame, Dios mío, ven a mi socorro. Señor, misericordia por los pecadores, misericordia por los huérfanos, las viudas, los que están en pecado, los que están por el infierno, misericordia por los que están todos los matrimonios descuidos, misericordia por los que están en fornicación, en unión libre de pecado. Tenga piedad de ellos, Señor, purifique su corazón, mueva su voluntad a la conversión. Uno puede ser un ejército muy eficaz con la oración. Rezar, entonces, es muy importante. Por favor, no pierda su tiempo. No pierda su tiempo con todas esas redes sociales. Utilízalas tanto cuanto y punto. Oración, lectura, formación. Acabo de decirlo, el cuarto medio es de proteger del pecado, es la oración de súplica, pidiéndole a Dios que nos tenga de su mano y no permita que nos extraviemos. El Padre Nuestro bien rezado y bien vivido ayuda mucho. En el Catecismo del Papa San Pío X, explica ahí el Padre Nuestro, algo extraordinario. Les aconsejo leerlo. Explica el Padre Nuestro en cada una de sus peticiones. Uno queda realmente asombrado de ver toda la riqueza que contiene el Padre Nuestro del Catecismo de San Pío X. Y finalmente, último consejo para no caer en pecado: huir de las ocasiones del pecado, huir de lo que conduce al pecado, huir de la ocasión. El pecador está perdido sin huir de las ocasiones. No hay propósito tan firme ni voluntad tan inquebrantable que no sucumba con facilidad ante una ocasión seductora. Queridos hermanos, es de suma importancia huir de las ocasiones del pecado. Nuestro Señor dice: si tu ojo, tu mano, tu pie es ocasión de pecado, córtalo, arráncalo. Es sumamente importante esto. Si, por ejemplo, una amistad te hace daño, te impulsa al pecado, bien, corte. Si las redes sociales te hacen daño, te impulsan el pecado, pierden tu tiempo, te impiden rezar, te impiden cumplir con tus deberes, corte. Si un disque novio o novia es ocasión de enredos y pecados y no tiene ningún plan de casamiento a los 6 meses, corte. Eso no vale. Si tu mano, tu ojo, tu pie es ocasión, córtalo, arráncalo. Entonces, en resumen, para no caer en pecado, asistir a la Santa Misa regularmente. ¿Por qué? Porque la misa es el sacrificio de Cristo que reza con nosotros y por nosotros. Confesión y comunión frecuente. ¿Por qué? Porque nos fortalecen, nos defienden, nos protegen. Reflexionar, meditar sobre la importancia de la salvación. Por eso es bueno leer libros buenos. Preparación a la muerte, La imitación de Jesucristo de Tomás de Kempis, El gran medio de la oración de Santo Alfonso. Leer lecturas buenas. Eso es de suma importancia.